Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Estados Unidos tiene un retraso tecnológico en armamento con respecto a Rusia o China. Para hablar al respecto y vinculado sobre todo a lo que tiene que ver con la economía en estos temas, estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, como siempre, encantado de estar contigo y con Sputnik. Muchísimas gracias, Adrián. El gusto es mío de recibirte nuevamente en el programa. Bueno, los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números, decían, ¿no? Pero bueno, vamos con los números que no mienten y, por ejemplo, estos son que el 70% de los F-35 de Estados Unidos no funcionan. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO, de Estados Unidos reveló el pasado mes de septiembre que solo el 30% de los cazas estadounidenses F-35 sirven para el combate, a pesar de haber gastado cientos de miles de millones de dólares en ellos. Y esta noticia sorprende porque en muchos artículos se dice que el 55% de los F-35 están listos para misiones. Sin embargo, no todas las misiones son las de combate. Algunas pueden ser simplemente de transporte o de prueba o de entrenamiento, por ejemplo. De hecho, el propio Pentágono establece una distinción entre listos para el combate y listos para misiones. Para empezar, Adrián, ¿cómo se explica esta situación, no? Porque siempre se ha alardeado los F-35, pero resulta que a la hora de la verdad no dan la talla. ¿Y por qué es esto, Adrián? Sí, es algo sorprendente porque, por lo menos en Occidente o por lo menos en Europa, siempre hemos vivido en un contexto en el que hemos constantemente mitificado el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y en concreto el liderazgo tecnológico militar, ¿no? Y sin embargo lo que hemos visto en los últimos años, pero ya son 10 años, ¿no? Hemos ido viendo cómo sorprendentemente Estados Unidos iba perdiendo ese liderazgo, primero a costa muy claramente del liderazgo tecnológico militar de Rusia, e incluso vemos como en los últimos años pues China está en distintas áreas avanzando por delante de las capacidades tecnológicas de Estados Unidos, incluso en algunos sectores concretos, en algunos ámbitos concretos, pues países como Irán han dado alguna sorpresa tecnológica también a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay distintos factores que hacen que cada país tenga unas características especiales a la hora de explicar pues ese avance tecnológico pues de Rusia, por ejemplo, ¿no? Pero lo que es muy llamativo es ese retraso relativo creciente de Estados Unidos. El F-35 es un caso muy llamativo, pero ha habido muchos otros. Y ha habido, pues por ejemplo, todo lo que está sucediendo con las armas hipersónicas, ¿no? Que Estados Unidos no consigue posicionarse en ese ámbito, ¿no? Que es absolutamente vital desde el punto de vista de las armas estratégicas y cada vez más de armas tácticas. Pero no solo esto, porque lo que estamos viendo es que los proyectos fallidos, los proyectos de desarrollo tecnológico fallidos son cada vez más en Estados Unidos y que incluso los proyectos que salen bien a un coste incomparablemente más alto que en los países emergentes como Rusia o China, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues en el fondo lo que estamos viendo es la degeneración de ese sistema que se había llamado el complejo militar industrial, que ya Eisenhower le llamó así, ¿no? Esa interrelación entre el ámbito militar y el ámbito productivo que generan un entorno políticamente tremendamente peligroso en Estados Unidos, pero es que a la vez ha ido deteriorando su eficacia, su eficiencia de forma constante hasta esa situación actual tan tremenda, ¿no? Estados Unidos gasta en defensa tanto como los siguientes 20 países en su conjunto. Y sin embargo, bueno, sí es cierto que también con ese 50% tiene que mantener cientos de hasta 800 bases en el extranjero, lo cual le supone ya un desgaste impresionante. Pero es que además hay un derroche sistemático de los recursos en Estados Unidos. Y una de las razones fundamentales de este problema es esa estructura económica en la cual se basa el desarrollo tecnológico militar, que es privada en Estados Unidos y es fundamentalmente pública en Rusia o en China, ¿no? Y esto nos lleva a romper un poco, luego comentaremos si quieres, esa mitificación de lo público y lo privado en cuanto a
eficiencia, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, pues no es solo que las empresas de armamento sean grandes empresas privadas. Primero, ahí se ha producido una concentración entre ellas, porque dentro de esa concentración del capitalismo occidental de los últimos años, todas ellas están participadas por estos grandes gestoras de fondo de inversión como BlackRock y Vanguard, y eso ya reduce las posibilidades de competencia entre ellas, con lo cual una de las hipotéticas, de las posibles ventajas del que sean privadas, pues no funciona. Y luego tenemos lo que se suele llamar las puertas correderas o puertas corredizas, ¿no? Es una expresión que cambia de un país a otro, pero que hace referencia a los políticos o responsables del sector público que cuando se jubilan se ubican en el sector privado, lo cual crea un precedente clarísimo de trato de favor hacia esas empresas que proveen de puestos muy bien remunerados a los políticos cuando dejan su función, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo sistemáticamente en ese complejo militar industrial de Estados Unidos. Los generales, de forma sistemática, se jubilan y se ubican en puestos de primer nivel muy bien remunerados en el sector privado armamentístico. Esto genera un círculo en el cual, claro, trato de favor con respecto a los proyectos que presentan estas empresas y que se les adjudican a estas empresas, que distorsiona constantemente los precios, la calidad y la eficiencia. Y esto es lo que genera que haya proyectos, tantos proyectos que salgan mal y tantos proyectos que se hacen, incluso los que se hacen bien, se hacen 10 veces más caros de lo que se podrían hacer, ¿no? Entonces, esto ha generado una distorsión creciente y una ineficiencia cada vez mayor del sector armamentístico de Estados Unidos. En Estados Unidos hay algunas otras variables que pueden tenerse en cuenta, pero sin duda alguna esta es la fundamental. Sí, de hecho, el presidente Putin ha declarado hace pocos días, ¿no?, tras haber sido reelegido como presidente, dijo: lo que pasa, ¿no?, refiriéndose a la industria armamentística de Estados Unidos, dijo: lo que pasa es que gastan un montón de dinero no solo en salarios, sino en mantener bases por todo el mundo, y eso es como un agujero negro, no se puede contar. Es donde la mayor malversación se realiza, aunque en la producción de armas de destrucción masiva y el armamento en general es difícil calcular la cantidad de dinero que se gasta allí. Y subrayó que los alrededor de 870.000 millones de dólares designados a defensa en Estados Unidos no son comparables en absoluto con el respectivo gasto de Rusia. Esto más o menos viene a explicar con estas palabras lo que tú estabas diciendo, Adrián. Sí, es uno de los problemas que se generan en o uno de los problemas que explican lo que está sucediendo. Este tema de las puertas correderas es otro, y otro factor que no hemos mencionado es las cantidades inmensas de dinero que gastan estas empresas en lobby, ¿no?, en financiar algo que es absolutamente habitual en Estados Unidos, financiar a políticos, congresistas y senadores, ¿no? Bueno, ya sabemos que Estados Unidos, que presume de ser la gran democracia del mundo, pues bueno, hay elecciones, pero de democracia no tiene absolutamente nada, porque es casi imposible presentarte a unas elecciones y si no eres un multimillonario o vas de la mano de un multimillonario, ¿no? Y se hace de forma totalmente abierta. Los candidatos al Congreso y al Senado van cada uno con sus grupos de interés. Y entonces este es otro factor que ayuda a que se adjudiquen presupuestos de forma indebida y se pongan en marcha proyectos que no tenían que ponerse en marcha, o que esos proyectos sean mucho más caros de lo que deberían ser. Claro, en este sentido, como que queda en evidencia, Adrián, que en realidad el modelo, ¿no?, en este tipo de industria, el modelo capitalista, empresarial, no funciona tan bien como un modelo que pueda ser, por ejemplo, estatal o mixto, ¿no? Y bueno, en este sentido hubo un auge y un declive de empresas públicas, pero también se habla en este sentido de que hay un renacimiento precisamente en el debate sobre el papel del sector público empresarial, ¿no? Sí, efectivamente. Hay distintas razones detrás de que se esté volviendo a plantear el debate sobre el papel del sector público empresarial, porque el sector público empresarial surge, bueno, por supuesto en los países socialistas a partir de la Revolución Rusa y la Revolución China, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en el conjunto de Europa Occidental se crearon potentes sectores públicos empresariales que fueron muy importantes para manejar el desarrollo durante aquellas décadas, pero luego a partir de la crisis de los 70 y el auge del neoliberalismo, sobre todo a partir del final de la Guerra Fría, pues se puso en marcha
procesos de privatización casi total del sector público empresarial, sobre todo en Europa Occidental. Y bueno, no solo que se privatizaran las empresas públicas, sino que se extendió una corriente ideológica, bueno, por supuesto, constantemente y adecuadamente financiada, ¿no?, que nos han hecho a todos creer durante muchos años simplemente las empresas públicas no funcionan, ¿no? Y entonces, bueno, hemos aceptado que se privaticen todas las empresas públicas, dando por supuesto que las empresas públicas no funcionan frente a las empresas privadas. Entonces, ahora, sin embargo, en los últimos años está renaciendo el debate sobre este tema por tres razones, yo creo, fundamentales, ¿no? La primera es la crisis del modelo que ha puesto en marcha estas políticas de privatización. El modelo neoliberal se ha visto que no funciona. Llevamos 15 años en situación de estancamiento en Europa Occidental sin prácticamente incrementos de productividad. Mantenemos la economía artificialmente a costa del hundimiento demográfico y del sobreendeudamiento. Y bueno, si el modelo que hemos puesto en marcha no funciona, pues bueno, no sería extraño que los pilares en los que se ha basado ese modelo tampoco hayan sido quizás los adecuados. Esto es una razón importante para que empecemos a revisar, entre otros, ese proceso de privatización masiva. Hay otros factores quizás más importantes. Uh-huh. Por ejemplo, lo que está pasando en los países emergentes. Ajá. Porque hemos visto que, bueno, primero pensábamos que los sectores públicos que tenían Rusia o China eran restos de los sistemas socialistas de su momento y que, bueno, que irían poco a poco desapareciendo como estaba sucediendo en Europa, y de pronto nos damos cuenta de que no es así, que al contrario, estos países no solo han dejado de reducir ese sector público empresarial, sino que lo están consolidando y reforzando. Y además, un tercer factor, no solo eso, sino que estos países se están posicionando en primera línea en distintos ámbitos empresariales a nivel mundial a través de empresas públicas, ¿no? Hemos mencionado el tema de armamento, pero también sucede en aeronáutica, en energía, en transportes. Son una serie de sectores claves en los que estos países se están posicionando en primera línea a través de empresas públicas. Es decir, argumentos más que suficientes para que empecemos a revisar todo lo que hemos estado creyendo, nos han estado diciendo que era, todo lo que nos han estado diciendo al respecto durante 30 años, ¿no? Si vemos el peso de las empresas públicas entre las grandes multinacionales en el mundo, y este es un dato muy significativo, vemos cómo alrededor, en el año 2000, después de todo ese proceso de privatizaciones, estaban situados alrededor de un 5%. Entre las grandes multinacionales, las públicas solo eran un 5%, ¿no?, de las cuales pues podía ser pues un 3,5% las de Occidente y el resto las de los mercados emergentes, ¿no? Y entonces, ¿qué ha sucedido desde el año 2000 hasta el año 2020 aproximadamente? Pues que el peso de las multinacionales públicas occidentales se ha mantenido en ese 3,5%, pero el de los países emergentes se ha ido incrementando de tal forma que en el momento actual las grandes empresas públicas entre las grandes multinacionales ya no son un 5% del total, del peso total, sino un 20%. Es decir, se está incrementando, se está reforzando el peso del sector público empresarial a nivel mundial de una forma significativa y muy rápida. Bueno, es evidente que estos son hechos que nos obligan a revisar esos conceptos en los que nos estábamos basando para decir, bueno, de forma absolutamente simplista, que las empresas públicas no funcionan, ¿no? Entonces, claro, ese es el análisis de los hechos, ¿no? Y otra cuestión es el análisis, vamos a decir, teórico, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás del hecho de que unas empresas privadas o públicas funcionen o no funcionen? Bueno, en principio tendemos a pensar que lo que nos decían es que las empresas públicas no funcionan porque están muy lejanas de la realidad, porque no son flexibles, porque no tienen el incentivo que tiene el propietario privado. Y bueno, y la verdad es que son factores que tienen un peso importante, pero tienen un peso muy importante en las pequeñas empresas, ¿no?, en los autónomos, en las microempresas, ¿no? Pero las empresas privadas también, a medida que crecen, empiezan a tener esos mismos problemas de los que les acusamos a las públicas, ¿no? Es decir, que se van alejando de la realidad, se van burocratizando, pierden flexibilidad, pierden el incentivo, ese gran incentivo que tiene, por supuesto, el autónomo, porque todo lo que genera es la actividad lo percibe él, ¿no?, o que tiene el muy pequeño empresario. Pero claro, a medida que las empresas crecen, aparecen muchos propietarios, con lo cual el incentivo del propietario se va diluyendo. Ya no es solo el propietario, está el incentivo del propietario y el incentivo de los trabajadores, que es muy distinto. En las grandes empresas ya el gestor tampoco es propietario, sino que es un asalariado, pues como puede suceder en las empresas públicas, de tal forma que clarísimamente en las grandes empresas se van aproximando rápidamente
a los inconvenientes de las grandes empresas públicas y, claro, también a las ventajas, que son sobre todo economías de escala, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista de la eficiencia, las grandes empresas privadas ya es cuanto mayores son, pues tienen problemas de eficiencia muy similares a los de las empresas públicas y, sin embargo, tienen grandes inconvenientes añadidos, que es precisamente el interés privado frente al interés general de las empresas públicas, ¿no? Que pueden tener como contrapartida interés problemas de corrupción política, etcétera. Pero, claro, esto es son factores clave que nos obligan a, sobre todo en el ámbito de las empresas, de las grandes empresas, que también hay que recordar que son cada vez más importantes en la economía, que tienden a una concentración progresiva en todos los sectores, ¿no? Pero bueno, en el ámbito de las grandes empresas, que es donde está planteado el debate, nos obligan por lo menos a aceptar que puede haber sectores en los que las empresas privadas sean mejores o más eficientes y sectores en los que las empresas públicas sean más eficientes. Y yo creo que esto es, en principio, una cuestión clave desde un punto de vista de posicionamiento teórico o analítico o incluso ideológico, si se quiere, ¿no? Es decir, tenemos que admitir que hay sectores o casos concretos en los que las empresas privadas funcionan mejor y otros en los que las empresas públicas funcionan mejor. Estamos hablando sobre todo, ya digo, en el ámbito de las grandes empresas, ¿no? Esto nos obliga ya a analizar de una forma, pues eso, objetiva en cada caso qué es lo mejor desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Entonces, la verdad es que es un análisis difícil de realizar. ¿Por qué? Pues primero por prejuicios ideológicos que nos llevan a apostar por un modelo u otro independientemente de lo que en realidad se esté pasando, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, detrás de esas decisiones siempre hay intereses, ¿no? Siempre hay intereses que distorsionan las decisiones que se toman. Pero bueno, de cualquier forma sí vemos muy claramente que viendo lo que está pasando en los países emergentes, viendo cuáles eran los sectores que en la Europa de posguerra pues tendían a ubicarse en el ámbito público, pues vemos que en general son grandes empresas y los sectores que llamamos estratégicos. Sectores estratégicos son aquellos en los que la actividad de las empresas tiene influencia más allá de esa propia actividad, sino que incide en otros ámbitos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, cómo el sector bancario es fundamentalmente público en los países emergentes y en la propiedad tampoco es claramente capitalista en el occidente. Por ejemplo, en Francia y en Alemania son fundamentalmente cooperativas de crédito, ¿no? Pero luego también en servicios de interés general, ¿no? Empresas de carácter pues educativo, prestación de servicios sanitarios, etcétera, tienden a ser públicas. Empresas estratégicas en general, pero también estratégicas desde el punto de vista de la influencia sobre la sociedad. Por ejemplo, medios de comunicación. Ahí hay un debate abierto sobre si los grandes medios de comunicación, que fueron en buena parte tradicionalmente públicos, como en la televisión, por ejemplo, en qué medida deben ser públicos o deben ser privados. Es un debate también muy ideológico, pero que es un debate abierto. En general, los sectores estratégicos, ¿no? O también grandes empresas de mercado abierto, pero que puedan, como empresas privadas, puedan tener una influencia excesiva, ¿no? Y eso en sí mismo ya es un problema económico, político y social. No hay que olvidar que incluso grandes empresas del mercado abierto, todavía en Europa quedan algunas que son realmente empresas públicas, ¿no? Y esto no se sabe, pero empresas como Volkswagen, Renault, Peugeot, ¿no? Son empresas controladas desde el ámbito público. En el caso de Volkswagen, por ejemplo, es una región alemana, ¿no?, en la que controla Volkswagen, ¿no? Con lo cual, todavía hay algunos restos que están funcionando de forma eficiente como empresas bajo el control público, ¿no? Pero bueno, en definitiva, si vemos lo que está sucediendo, cómo los países emergentes están aprovechando estas oportunidades, lo que sí vemos con mucha claridad es que reabrir el debate sobre las empresas públicas y que la empresa pública se tenga en cuenta al menos como un elemento estructural fundamental de la economía o del modelo de desarrollo es clave para el futuro de todos, ¿no? También para el futuro de Occidente, fundamentalmente. Si queremos, ya hay un consenso importante en Occidente de que el modelo actual está agotado, de que hay que ir a otro modelo. En ese modelo, nosotros estamos convencidos de que hay que tener en cuenta el papel de la empresa. Será y luego ya veremos en la práctica si esto nos lleva a darle un 10%, un 20% o un 30% de la economía, pero por lo menos empezar a situarnos en ese contexto. Es un concepto que no lleva solo a la utilización de la empresa pública, sino también a otros tipos de influencia sobre las grandes empresas, como pueden ser las participaciones minoritarias, etcétera, que es algo con lo que también los países emergentes están jugando con mucha eficiencia y que yo estoy convencido que también en Europa occidental y Occidente en general es una realidad que se va a imponer. De hecho, incluso en los ámbitos, vamos a decir, más corporativos, se están dando cuenta de esto, de que esto es así. Y, por ejemplo, el prestigio que en ámbitos como el Foro Económico Mundial se le está dando no sé si has oído hablar de ella, a Mariana Mazzucato,
una experta que ha analizado, sobre todo partiendo de la economía de Estados Unidos, el papel que habría que volver a dar a lo público, ¿no? Y se le está dando un gran eco en distintos foros como un reconocimiento claro de que es que no hay más remedios, que la realidad es tan evidente que no hay más remedios si queremos evitar que los países emergentes nos arrollen, ya nos están arrollando, ¿no? Pero nos arrollen del todo. Un instrumento clave es volver a utilizar sin ninguna duda, es volver a utilizar las empresas públicas, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Muy bien. Gracias a vosotros. Sputnik. Contamos lo que otros callan.